Vivir sin pagar alquiler suena imposible, ¿verdad? En Bolivia, durante décadas, miles y miles de personas lo hicieron, sin bancos, sin hipotecas, sin pagos mensuales. Es un sistema real, legal y profundamente boliviano. Hoy vamos a entrar en ese sistema. Y no, esto no es un truco ni un clickbait. Y cuando salgamos, tu idea de lo que significa alquilar o vivir en una casa va a ser completamente otra. El anticrético, anticresis, no es ni alquiler ni compra. Es un acuerdo único. Imagínalo así, tú, como inquilino, le entregas una suma grande de dinero al dueño de una propiedad. Digamos, 20,000, 30,000 o hasta $100,000. A cambio, el dueño te entrega las llaves de la casa. Y durante un periodo acordado, usualmente de 2 a 5 años, vives ahí sin pagar un solo centavo de renta. Al final del contrato, cuando devuelves la casa, el dueño te devuelve la totalidad de tu dinero, completo, sin intereses, sin cuotas, sin bancos de por medio. La pregunta entonces no es cómo funciona, sino algo mucho más profundo. ¿Por qué existe un sistema así? Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo. Durante gran parte del siglo XX, Bolivia enfrentaba un problema estructural masivo. El acceso al crédito era extremadamente limitado. Los bancos simplemente no llegaban a la mayoría de la población. Los préstamos hipotecarios eran para una élite muy pequeña y los intereses, cuando existían, eran altísimos. Pero la necesidad de vivienda era inmediata, era real. Y como suele pasar, cuando las instituciones formales no dan una solución, la gente la crea. Así nació el anticrético, primero como una solución informal. Un acuerdo de palabra entre vecinos. Con el tiempo, se convirtió en costumbre y finalmente se integró en la ley boliviana. El anticrético es un hijo de la escasez, no de la abundancia. Es ingenio popular convertido en sistema. ¿Y por qué lo aceptaron ambas partes? Piénsalo desde las dos perspectivas. Para el propietario, era una fuente de capital inmediata y sin intereses. Necesitaba dinero para un negocio, una emergencia médica o para construir otra propiedad, y podía conseguir una gran suma sin tener que vender su casa y sin endeudarse con un banco. Para el inquilino, significaba tener un hogar estable por años, sin la preocupación constante de la renta mensual. Era casi como ser dueño, pero sin el compromiso de la compra. En un escenario ideal, todos ganan. El dueño obtiene liquidez. El inquilino obtiene vivienda. Pero aquí es donde empieza el laberinto, porque este sistema se sostiene sobre un pilar fundamental, uno que no aparece en los contratos, la confianza. ¿Y qué pasa si ese pilar se rompe? ¿Qué ocurre si el dueño gasta el dinero y, al final del contrato, no puede devolverlo? ¿O si la casa pierde valor por una crisis económica? ¿O si la inflación se dispara y el dinero que te devuelven ya no compra lo mismo que antes? Estos no son riesgos teóricos. Durante las crisis económicas que ha vivido Bolivia, muchísimas personas quedaron atrapadas en este limbo. El dueño no tenía el dinero para devolver. Y el inquilino no podía irse porque esa suma era todo su capital. El anticrético no falla en la teoría, en el papel es perfecto. Falla cuando la realidad económica, esa fuerza invisible que nos rodea, se rompe. Hablemos de la inflación, el ladrón silencioso. En épocas de alta inflación, el valor del dinero se derrite. Los $20,000 que entregaste hace 5 años hoy valen mucho menos. Aunque te devuelvan la misma cantidad nominal, tu poder adquisitivo ha disminuido. Lo que antes era un trato justo, una suma que se congela en el tiempo, se convierte en una pérdida silenciosa para el inquilino. El propietario, por su parte, devuelve un dinero devaluado. Es aquí donde el sistema muestra su lado más frágil. Depende del tiempo, y el tiempo no siempre juega a tu favor. A pesar de estos riesgos evidentes, si viajas a Bolivia hoy, verás carteles de anticrético por todas partes. En La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba. En portales inmobiliarios online, junto a las opciones de alquiler y venta. El sistema no solo sobrevive, está vivo y coleando, porque sigue ofreciendo algo que el mercado moderno, con toda su sofisticación financiera, todavía no garantiza para muchos: estabilidad habitacional sin la carga de una deuda mensual. Para una gran parte de la población boliviana, que quizás no califica para un crédito hipotecario o no quiere vivir con la incertidumbre del alquiler tradicional, el anticrético sigue siendo la mejor opción. Es visto como menos riesgoso que endeudarse de por vida, y más estable que pagar renta cada mes. Si lo miras con una mentalidad puramente financiera occidental, el anticrético parece ilógico. ¿Cómo que le das todo tu dinero a un desconocido por años, a cambio de nada más que vivir ahí? Pero es que no es solo una transacción financiera, es un fenómeno cultural. El anticrético no se basa solo en números y tasas de interés, se basa en relaciones, en la palabra dada, en la reputación dentro de una comunidad, en una costumbre que se ha transmitido por generaciones. Es un sistema que funciona sobre una lógica de confianza mutua que es difícil de replicar. Eso explica por qué es tan común en Bolivia.
y prácticamente inexistente en el resto del mundo. Claro que hoy en día, el sistema está mucho más regulado que en sus inicios. Ya no es solo un apretón de manos. Existen contratos formales que se deben registrar ante notario y en oficinas de derechos reales. Hay cláusulas que protegen al inquilino, dándole un derecho preferente sobre la propiedad en caso de que el dueño no devuelva el dinero. Estas leyes buscan mitigar los riesgos, pero incluso con todo el marco legal, la esencia no ha cambiado. La confianza sigue siendo el aceite que hace girar los engranajes de esta máquina social y económica. Al final, el anticrético no es solo un sistema inmobiliario. Es un espejo que refleja la historia, la economía y la cultura de un país entero. Nos habla de cómo una sociedad resolvió un problema fundamental, el de la vivienda, cuando las soluciones del sistema financiero global no llegaban a todos. Entender el anticrético no es para copiarlo, y tampoco para idealizarlo. Es para entender que las soluciones a los grandes problemas humanos muchas veces no vienen de un manual global, sino que nacen del contexto, de la necesidad y de la cultura única de cada lugar. Porque aquí no viniste a escuchar la misma historia de siempre, viniste a entenderla. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, suscríbete para más historias que desafían lo que creemos saber.